Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Iniciamos esta segunda semana del mes de agosto. Hoy es 8 de agosto, estrenando nueva presidencia y nos va a ir bien. Esa es la ilusión que tenemos todos. ¿Ustedes cómo me les va? Bien, Nacho. ¿Por qué está tan serio Alarcón? No, Nacho, serio no. Pensativo, reflexivo. ¿Y por qué, meditabundo, circunstancioso. ¿Por qué? No, porque pues los cambios que se efectuaron dejan muchas expectativas, hay mucha ilusión de fondo, de lleno, ojalá que sí, ojalá que al señor Gustavo Petro le vaya muy bien como presidente. Si le va bien a él, nos va bien a todos, pero la reforma ya está lista, ya está tramitada. Sí, ese ilusiones, tema, pues, deja muy poco de cara a lo que se venga. Mañana lo vamos a ampliar aquí en Nos Cogió la Noche, porque realmente, pues, lo que muchos expertos se atreven a decir es, va a ser muy dura para la clase media de este país que se había logrado recuperar, pero realmente va hacia ese sector, porque María Andrea me decía, no, es que esto va para los ricos, y uno dice, sí, pero es que los ricos no son tantos, entonces no van a poder, o sea, que los ricos van a gastarse 20 o 30 billones pagando impuestos, eso no da, para los ricos en Colombia no hay tantos, que sí tienen mucha fortuna acumulada, que la fortuna sí está acumulada en unos pocos, eso sí es cierto, pero bueno, amanecerá y veremos qué pasa con esta reforma. ¿Ya la presentaron, José? Sí, señor, la presentaron hoy en horas de la mañana. ¿Y cómo fue el ambiente? Pues, Nacho, lo que pasa es que las reformas tributarias se presentan y la presentaron en una rueda de prensa con el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente del Senado, estaba hasta el registrador Alexander Vega, en fin, hay una cantidad de personalidades en el evento y obviamente pues es bien recibida. Además, Nacho, falta que se empiece a desmenuzar y que se empiece a conocer lo que tiene la reforma tributaria. Y en la medida que se va conociendo, pues ya le irán poniendo algunos peros, dependiendo. Obviamente había gran expectativa, Nacho, porque hasta último momento estuvieron adicionándole algunos puntos que eran fundamentales para el gobierno nacional. Y Nacho, pues si quiere entramos de una vez en materia hablando de cuáles son esos puntos que se tienen dentro de la reforma tributaria. Mañana, pues igualmente, mañana la vamos a ampliar, ¿sí o no? Óigame, el Ministerio de Hacienda Público y Crédito, reforma tributaria, 130 páginas. No sé si usted lo leyó. Donde está la justificación. Nacho, si hubiera leído las 130 páginas, estaba leyendo y no estaba acá sentado. Pero este que yo tengo aquí que me llegó, pues obviamente que mucha gente no la lee porque esta es, espere que hay que bolear dedo aquí que da miedo. Voy en la página 40, en la 30, todo llego. Esta es la justificación. Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, exposición de motivos, así se llama. Son 200 y pico de páginas donde no hablan de la reforma, pero explican por qué los motivos. La justificación. Sí, esta es la justificación que es bastante interesante. Estuve ojeando, es muy pesado. Es un documento para personas que conocen bastante de este tema. José, adelante. Vean, Nacho, la reforma tributaria se llama Para la Igualdad y la Justicia Social. Como le decía, la estuvo presentando el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y él destaca 4 o 5 puntos. Yo se los separé en la presentación que hicieron en horas de la mañana. Si quiere, veamos el primero, donde habla de los tributos que van a pagar aquellas personas que reciben más de 10 millones de pesos mensuales. Es un mayor impuesto a las personas naturales que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Eso lo hacemos básicamente limitando los beneficios tributarios muy amplios que tienen hoy en día esos sectores y además para corregir unos problemas que son evidentes en nuestro sistema tributario, y es que mientras los asalariados están, digamos, con una tributación bastante progresiva y además con pocas formas de evadir impuestos, los ingresos no salariales tienen múltiples beneficios y ocurre que, como lo ha mostrado la OCDE, en las capas más altas de los ingresos tienden a bajar, de hecho, las contribuciones tributarias. Bueno, vamos a contextualizar un poco más. Entonces, aquí ya sale, entonces dice, personas con 11 millones de pesos de ingresos, en esta tabla que tengo yo aquí. ¿Con 11? Actual, pagan el 0.50. Listo.
La reforma lo llevan al 0.70, o sea, una diferencia de 0.20. Entonces, tasa de tributación... Porcentualmente eso sería como un 40%. Sí, entonces viene tasa efectiva de tributación, pasaría al 6.4, o sea, la gente pagaría 4.6, estaban pagando 4.6, pasaría al 6.4. Listo. Sí. Y así sucesivamente, mañana o pasado mañana les vamos a ampliar esto, ya llevárselos para que la gente lo entienda con gráficas, porque todo el mundo está hablando, por ejemplo, una VT, y la gente no ha podido entender. Una cosa eso es unidad de valor tributario, Nacho, si no me equivoco, eso son y la bajaron 19.000, 38.000 pesos, si no me equivoco. Sí, y la bajaron 38.000 de una pesos manera descomunal, de 10.000 VT la bajaron a 1.800 o algo así, según tengo entendido. Ajá. Entonces ahí es que entender que es una VT, esto cómo me afecta, y entonces... Porque ya en últimas usted antes pagaba sus impuestos, pero usted decía, hombre, yo tengo estos gastos, yo pago salud, yo tengo estos gastos. Ya eso que le están diciendo a usted, no señor, usted ya no tiene gastos. Usted págueme sobre impuestos, sobre lo que usted está ganando, ya no nos van a interesar sus gastos. Entonces quiere decir que esto lo va a llevar a usted a pagar más impuestos, porque usted ya no se puede contar. Entonces es decir, usted antes se ganaba 5 millones de pesos menos gasto, entonces usted declaraba sobre 2. Porque usted tenía unos gastos. Al llevar esto hacia arriba, que es lo que vamos a entender cuando tengamos nuestro invitado, ya usted se gana los 5, pero ya no paga sobre 2, sino que va a tener que pagar sobre 3 o 4. Eso es como el resumen que tenemos que entender los que están en la calle. O sea, Nacho, usted va a pagar pese a lo que también le sale por los diferentes costos de su actividad productiva. Entonces, digan lo que digan y así me cueste varilla, igualmente somos un país alcabalero, entonces usted pague tus impuestos, pero usted está pagando impuesto del vehículo, usted está pagando predial, usted está pagando el IVA. Consumo. Entonces una persona que se gane 5, 3, 4, o sea, es más duro para el que gana menos. Por eso es que se habla que el IVA es regresivo, porque una persona que gane un salario mínimo tiene que pagar en promedio 100.000 pesos de IVA, se le van en IVA se le van 100.000, ¿sí o no? Ajá. Y eso es tributo para el gobierno. Uno de 5 se gasta una plata y está pagando cuánta plata en IVA, más los impuestos, más el patrimonio. Don José, continúe. Ya vamos en otro, el impuesto al patrimonio. Allí el ministro Campo manifestó que bajará para las personas que tengan un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos, y aquellas que lleguen a los 5.000 millones de pesos pagarán un 1% más. En otro punto habló de las reformas a la DIAN, la evasión y la elusión fiscal. Veamos. El segundo elemento que yo quiero resaltar aquí es la lucha contra la evasión y la ilusión tributaria. Los niveles de evasión y ilusión tributaria de Colombia son muy elevados y por lo tanto el combatir esas prácticas es muy importante. Los distintos estudios dicen que puede ser entre 50 y 80 billones de pesos que se pierde el fisco por ese concepto, y eso está asociado además a unas reformas adicionales en la DIAN, en lo cual se ha venido avanzando, pero para tratar de capturar los ingresos de todos, tanto las empresas como de las personas naturales. Bueno, José, ¿qué más tiene? Bueno, también habló de impuestos a las empresas, de limitar beneficios tributarios, para capturar más pequeñas empresas que puedan tributar. Veamos lo que dice. Proponemos unos impuestos específicamente como una contribución especial del sector de petróleo, carbón y oro, que son sectores mineros muy importantes en nuestra exportación, pero que tienen unos altísimos precios internacionales, para que parte de ese beneficio de altos impuestos, de altos precios, se capture para el fisco nacional. Entonces, vamos a hacer una propuesta básicamente de impuesto a la exportación de esos 3 productos sobre un excedente, digamos, por encima de un nivel base de precios que se considera rentable para eso. Y la última parte, Nacho, tiene que ver con los impuestos de impacto social y ambiental, y aquellos que tienen que ver pues con las empresas y todo el tema del azúcar y demás. Veamos lo que manifiesta al respecto. La parte de salud son normas sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, de hecho bastante coordinadas con las propuestas del Ministerio de Salud Pública, y las otras, en el caso son las emisiones de carbono, que digamos se amplía, digamos, paradójicamente el carbón estaba excluido del impuesto al carbón.
Entonces estamos, digamos, básicamente extendiéndolo al impuesto al carbón. Y aquí empieza uno a preguntarse, por eso habrá que profundizar para que ustedes lo tengan en su radar, hechos que generador del impuesto nacional al consumo de productos comestibles, ultraprocesados y con alto grado de azúcares añadidos. Y entonces productos, carne y despojos comestibles, salado, en salmuera, secos o ahumados. O sea, ahí usted ya entiende cuáles son los productos. Un chorizo o cualquier producto que le venden a usted ahumado. Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre, de preparación alimenticia a base de estos productos. Vuelve y juega. Las salchichas, que es un elemento que se consume fuertemente en la canasta familiar. Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos de sangre, papas fritas, patacones, chicharrones empacados, snacks o pasabocas empacados, galletas dulces con adición de edulcorante, barquillos, obleas, incluso rellenos. ¿Subieron la oblea? Gaufretes, waffles, etcétera, etcétera. Panqués, tortas, bizcochos y pasteles dulces. Ahora ya uno no se puede ver bien. Se acabaron los cumpleaños. Ahora uno ya no se puede ver bien, Nacho. Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. Y ahí me queda a mí la duda. O sea, es que la stevia no es dañina como lo es el azúcar. La stevia es un producto que usted, inclusive a los diabéticos se les recomiendan comer productos con stevia endulzados, y no sé si es con pero stevia. no son tan buenos del todo, Nacho. No, pero le estoy diciendo... Son menos malos que el azúcar, obviamente. Estoy ya del porque cielo a la cambió tierra. el discurso, pero aquí lo que le dicen es que le vamos a meter a esos productos con azúcar o con otros edulcorantes. ¡Wow! Entonces sacaron la stevia, y la stevia tiene una producción en Colombia o una fortaleza grandísima de sembrarla masivamente, porque es un producto que al secarlo y sacar ese productico que reemplaza el azúcar, pues es interesante. Confites de chocolate. Frutas recubiertas de chocolate y otros productos, confitería, repostería, además de preparación alimenticia que contengan cacao, que no sea en bloques, tabletas o barras, y que tengan adición de azúcar o otro edulcorante. Artículos de confitería sin cacao, incluidos los chocolates blancos. Helados, incluso con cacao. Únicamente los postres a base de leche, incluidos el arequipe, Nacho, manjar blanco, salsas y sopas. Nacho, pero venga, Nacho está leyendo el informe del médico que me atendió esta mañana. Pues recordemos que el cacao, me imagino yo, se complicará la venta, se va a encarecer, y no estamos buscando sustituir cultivos de droga con cacao. Sí. Entonces... No, pero ojo que son procesados y ultraprocesados. No, así es que dice el capítulo 2 de esta reforma, con alto contenido de azúcar añadido. Por eso. Desde el comienzo. Lo que No, pasa es estamos que, hablando de la materia pero prima. María Andrea, el cacao solo no se vende. Exacto. Pero ojo que aquí dice... Le traigo una chocolatinita con cacao al 100% si usted lo come. Pero Nacho, alto contenido de azúcar añadido. Hay que ver también desde el Ministerio de Salud cuánto es ese porcentaje que lo entienden como alto. Entonces hay que también leer la letra menuda y no asustar tampoco a la audiencia. Manjar blanco, dulce de leche, El manjar salsas, blanco, imagínese. sopas, cereales. Es que bueno, ni yo no sé en las sopas cuál es el alto pero María contenido Andrea de dulce, hace una en apuesta, realidad. no es asustar a la gente, es cómo desde el Congreso van a analizar esto. Porque son sí. los que van a votar esto sí son ellos. ¿Y será que se van a hacer el cuestionamiento de María Andrea? Venga, señor. Pero entonces explíquenos qué consideran ustedes que es dañino, ¿Cuáles son los márgenes? Sí. cuánta cantidad es dañina para la salud. Bien, yo porque no consumo Nacho, azúcar y no tengo problema en ese La sentido. otra pregunta ahí es, ¿esto busca más recaudo tributario o disminuir el consumo? Y yo no sé si en alguna medida se busca disminuir el consumo, hasta dónde con este aumento se disminuye el consumo de esos productos. Bueno, no sé. Veremos, a ver, todo tiene una consecuencia. ¿Algo más? Pero obviamente eso golpea el bolsillo de las familias, de todas. Por de una todas. razón muy sencilla, las chocolatinas no van a desaparecer, van a ser más costosas. Van a ser más costosas. Las Para que menos gaseosas gente la no va a van a comprar. desaparecer, van a ser más costosas. El productor dice, me están cobrando más en impuestos, ¿a quién se lo transmito? A la gente. Al consumidor final. No lo Entonces, ¿será que estamos partiendo del supuesto que es como meter, por ahí, ¿cómo es que hacían las gallinas las señoras antiguamente? Las metían a una olla de agua fría, la iban calentando y ahí como el sapo, Iban ¿sí o no? cogiéndole el sapo. Y de lo mismo estamos terminando los colombianos. Ponga este ejemplo, José. Los servicios públicos, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba todos los meses. Es como si nos estuvieran en agua tibia, nos van calentando y nos vamos acostumbrando y cada vez... ¿Qué va a pasar con esto? La gente también, pues subió. ¿Hasta qué punto se aguanta eso en una economía? Es bien complejo.
Y de todas maneras, si hay productos, bueno, uno dice quizás no son los más saludables, pero las papas fritas, los patacones, como le decía, las sopas. Uno las salsas sí entiende, bueno, las salsas, los cereales. Bueno, no sé. Sí, nos van a cereales sin alto volver contenido de azúcar. dietéticos. A mí me gusta porque eso sí, yo Nos vuelvo van a y digo, volver no dietéticos. tomo azúcar y trato de cubrir. Pero ¿cuánto le salud cuesta de una salud, enfermedad pero- alta en azúcar al sistema de salud de Colombia? Ay, ¿Cuánto pero le está eso es costando? carreta también, No, no es careta, no, José, Pero estamos ¿cómo así hablando lo de la luz de la nos ciencia. están Pero diciendo que no vamos a tener la pero capacidad en unos estamos años de seguros. volver a comer una hamburguesa Pero- a un perro caliente porque eso le cuesta al sistema de salud? A ver, pero es que la entonces- cosa es que nos pero cuidemos entonces se naturalmente. sube la tasa. No que nos impongan que es que no podemos comprarnos Eso una es, chocolatina por eso una como se plata. llama, Pero perder no, su está- libertad. María Andrea, Totalmente, Bien, pues pues, no, de libertad de no, consumir asumimos lo las que quiera. cosas. Se está subiendo la gente- tasa para que el producto no se consuma. La gente tiene la Según libertad ese de principio. comerse todo el azúcar No, que si no hay desea. plata Por no eso, se va a poder pero comer el según dulce el que azúcar quiere. que Pero vengan de ahora, Pues, los ¿qué tan señores, bueno dejen es hablar a comerse María todo el Andrea. azúcar que quiere? Preguntemos a los que pasan la frontera de aquí Pero para allá mi que tanto pregunta pudieron es- comer en Venezuela el dulce. No, es que las Bueno, Pero cosas usted no qué cambian. tan bueno es comer el azúcar. Hablemos de problemas de entonces- obesidad de señores, Colombia. es que no- Eso, por Hablemos de la eso. obesidad en los niños. Ah, ya hasta Es que mañana no la se consume campana. el producto. Entonces Señores, es la idea de la Por reforma. ejemplo, Pare, pues, las, ahí. por ejemplo, las Vamos. bebidas azucaradas, por supuesto, son de fácil acceso, son económicas, pero ¿cuánto nivel de azúcar tiene eso? Entonces, para una familia es más fácil acceder a una bebida azucarada, pero ¿cuánto daño le está haciendo eso a los menores de edad y, por supuesto, también a las personas adultas? Es que hay que ver eso. Es cierto, Pero es que debe ser un tema Miguel, vuelvo a mi pedagógico. pregunta al principio. Claro, y ¿Será por que eso, se va a y reducir el recordemos, consumo? pero recordemos que también en el Congreso ¿O ese se le va a tema poner un pedagógico ya impuesto a las está, familias de que está menos el recursos etiquetado para que y sigan no lo han consumiendo los mismos legislado. productos? No, ya lo legislaron, pero todavía no se había firmado la ley. No, Esto listo, se- perfecto. no Si nos vamos a sabemos, volver ver, dietéticos, que nos volvamos miren, dietéticos ustedes todos, pero arman vayan, el debate. pregunten en el Congreso. Ustedes entonces, están ¿cuánto van a armando el volverse debate dietéticos? aquí. Esperemos no es que porque este son debate, dietéticos. Ah, pues. señores, orden en la mesa. Esperemos que este debate se vaya para el Congreso, ¿sí? Porque más peligroso que un jugo no hay. Y eso no está aquí. Deberían prohibir los jugos también. Entonces ponerle IVA a los jugos, a las frutas. Porque usted coja así una mandarina y cuál es la cantidad de fructosa que tiene. Así y háganle es. un jugo. Y O una un jugo- manzana y roja usted por la tiene, noche. usted en un 5 jugo mandarinas, exprime jugo de 5 naranja. mandarinas para hacerse un vaso de jugo. ¿Cuánta fructosa? O sea, esto hay que debatirlo Sí, desde Nacho, todos los pero- ámbitos. Pero entonces, Hablamos sí, del vamos a ese azúcar punto, como un entonces problema, claro que es un problema, vamos a lo pero que el entonces cannabis hay libertad. Vamos a entonces, matar a los seamos cultivadores de lógicos. mandarinas. Pero es que Eso venga, es. miremos el Por título. la salud. Capítulo 2. Ultra procesados. Una mandarina no es ultra procesada, un mango no es ultra procesado. Por eso, pero es que Pero estamos tiene hablando, la pero mente, entonces tú pero te usted perdiste. vaya Pero donde nada. un diabetólogo, Pero pero escúcheme Pero una cosa, esta- María esta- Andrea. esta lista es Un ultra. diabetólogo le dice a usted, tómese una Coca-Cola normal y se está tragando toda la cantidad de azúcar. Eso sí, tómese un jugo de mandarina. Todo juguito de mandarina se está tomando la misma cantidad de azúcar y no es ultraprocesado, la gaseosa sí. Entonces, eso es lo que tenemos que sentarnos a analizar, porque a mí me parece bien por la salud de la gente. Lo que pasa es que a mí lo que yo digo es, yo tomé una decisión, no volver a tomar bebidas azucaradas. Sí, por Cero decisión, azúcar. Nacho. Es una decisión, a mí nadie me cooptó. ¿Sí o no? Pero si usted el día de mañana se levanta con ganas de tomarse un refresco azucarado, póngale tomo. que sea con C o con P, usted va y se la compra porque es asequible. Esto generará Pero muchos con debates. con ese impuesto igual será asequible, entre comillas, y yo pienso que, vuelvo a la pregunta inicial, ¿será que se va a reducir el consumo? ¿O lo que vamos es a recaudar más plata? Vámonos entonces ya La cambiando de gente va a tema dejar porque de el debate beber. está abierto y lo vamos a Bebidas tratar aquí en el azucaradas. programa. Arranco con usted para terminar con María Andrea y el decálogo del presidente Petro. ¿Cómo fue lo de María José, la imposición de la banda? Pues Nacho, sí, miremos las imágenes donde pues este momento histórico, porque Roy Barreras pues llama a María José Pizarro, quien finalmente impone la banda presidencial al señor Gustavo Petro. Recordemos, él le dice unas palabras muy particulares, y le dice como la hija de la izquierda, porque recordemos pues de dónde proviene María José Pizarro. Pero Nacho, escuchemos ese momento, exactamente cómo se vivió, revivamos este momento y las palabras que se dijeron allí en la posesión del presidente Gustavo Petro. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que Él y ellas os lo demanden.
Muchas veces, pero muchas. Bueno, y entre otras supimos que Duque había decidido no llevar la espada, aunque estaba asegurada en 1.000 millones de pesos, les pusieron un número por ponérselo la previsora del Estado, llegó y dijo, no, pues, vamos entonces, pues, ¿qué precio tiene esto? Y le pusieron un precio de 1.000 millones de pesos y aún así el expresidente Duque dijo, no la vamos a sacar, pero su primer mandato fue mandarla a traer. Sí, Nacho, recordemos esa polémica que se vivió minutos antes de que iniciara la ceremonia de posesión del presidente Gustavo Petro, porque de acuerdo a los organizadores de la ceremonia, pues indicaron que se habían conseguido todos los seguros, que todos los requerimientos que se habían hecho por parte de la Casa de Nariño se tenían, pero finalmente el presidente Iván Duque, expresidente, ya dijo, no sale la espada por temas de seguridad ni la paloma de la paz. El mismo presidente Duque le había mostrado al presidente Gustavo Petro cuando estuvo allí en el empalme dónde estaba la espada y prácticamente lo incentivó como a eso. Pues el primer mandato que dio el presidente Gustavo Petro cuando se posesionó, le pusieron esa banda y ya como presidente de la República dijo que le tenían que llevar esa espada, que era un mandato como presidente. Su primer mandato. Sí, y allí, pues, Nacho, se decretó un receso, algo también muy atípico. Fueron los 30 minutos más largos que Sí, se demoró sí. en llevar la espada de un lado al otro, eso hubo toda la cantidad de protocolo, gente corriendo, eso fue una mecanismo Sí, porque de no era seguridad tan grandísimo. sencillo como ir y sacarle ya. Se demoró 30 minutos, fueron 30 minutos que dicen muchos que fueron bastante largos hasta que se logró y era un simbolismo, porque realmente esta posesión estuvo caracterizada por mucho simbolismo. De hecho, inclusive estoy en desacuerdo completamente con la cantidad de memes y todo lo que sacaron con la nueva primera dama por su traje. Entonces la comparaban con el Papa, eso han salido de todas las primeras damas, Eso Nacho, le aprovechan hacen cualquier lo cosa, mismo. ¿no? que ya es caer en una trivialidad tan... la de Duque en su momento. Incluso Me parece una María trivialidad tan horrible caer en un país de estos en eso. No, a mí me parece que la señora estaba bien vestida, de blanco, tenía su representación. No podemos caer la en señora esas tiene trivialidades. Y mucha el clase. país hoy hablando pues, de cómo se fue vestida. Que Al se fue igual que la muy bonita. vicepresidenta, Muy también. bien. Don Dover, vámonos con el siguiente tema. Pero Nacho, Nacho, pero es espere. que lo de la espada no lo deje ir así, Nacho. Pero es todo Pues un vamos a símbolo. lo que digo. No, es que como ya eso lo hemos mostrado 300.000 veces en todos los noticieros, pero muéstralo. No, Nacho, y también hay un momento, o José tiene algo más sobre la No, a espada. ver. No, porque quería mostrar un momento que no se pasó en medios de comunicación y que apenas se Eso comienzan sí a me ver las gusta. imágenes en ¿Cuál redes es? de la primera dama. En otro momento ya como un poco más informal, Bailando. dándole más alegría, bailando. Ah, Nacho. sí, que no Ese es sale el baile en- típico de Colombia. Oiga, lo tienen inundado en todas las redes bailando, sí. y con el sombrero puesto. Con el sombrero No, volteado. ese sí mire. la pusieron a bailar. Pero venga, cuénteme, ¿quiénes asistieron? Nacho, como asistentes internacionales, pues la presencia... Rey de España, que no pierde el media rey- el por rey Dios. de Oiga, España. ¿cuánto le vale al rey de España ir? De gobierno? Pero Nacho, ¿qué más oficio tiene el rey de España? No sé, pero no, lo que no, pero ya- ¿A qué aquí dedica el rey de me estoy volteando como español y digo, ¿cuánto vale el viajecito de ese señor? Yo no creo que haya venido en avión, vino en avión de él. A propósito, Nacho, usted sabe que estaban contando que cuando llegó la espada, todos los mandatarios se levantaron ante la llegada de la espada de Bolívar y el rey de España quedó sentado. No le creo. Sí, no podía Con levantarse. esa lo a sacamos de aplaudir. aquí con la espada. No podía ser. Sí. Y usted sabe que lo de la espada obviamente tiene el simbolismo porque el M-19 se la había robado hacía 48 años. Léame Ahora vuelve presidentes a manos de un importantes que presidente. Nacho, vinieron. Gabriel 19. Boric, presidente de Chile. Guillermo Lasso, presidente del Ecuador. También el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. También El de Argentina vino. presidente... El de Argentina estuvo, sí. Sí, Sí, de señor. Argentina, Paraguay. Vino Castillo. Panamá. No. Honduras. Castillo no lo dejó salir del Costa Congreso de Rica. Perú, Nacho. Muy bien. Y ya primera México vino, dama de AMLO. México. Primera Yo dama. entiendo que no vino. No vino. Muy Sí, bien. exacto, la primera dama ¿Vino de alguien México. de Cuba? De Cuba sí, Nacho, ya le tengo Cancillería de Cuba, Muy Cancillería de Portugal y Cancillería de Serbia. Muy bien. Nacho, Básicamente como- manifestaron que un mandatario que no fue muy bien recibido fue el de Ecuador. Claro, era el único que no era ahí muy de izquierda, como que no fue muy bien recibido por la gente que estaba en el Parque Bolívar. Bueno, dijo que no podíamos fallar. O sea, ellos no nos pueden fallar a los colombianos. Le digo a los Sí. ministros. María Andrea, sí, A no los podemos ministros, fallar, perdón, sí. lo está mirándose porque usted, a ver, ¿qué más tiene usted aquí? No, de eso ya. Usted ya me remató ahí. Entonces vámonos con decálogo y eso de que no podemos fallar de que se Nacho, trata. lo que pasa es que el decálogo, cuando terminó la lectura de estas 12 páginas que tenía su discurso, hizo énfasis en varias de las propuestas que incluso pues había mencionado mientras fue candidato. Pero
repasemos este decálogo porque es como el resumen de ese gran discurso que hizo Gustavo Petro. Son 10 puntos. El primero, dijo que iba a trabajar por conseguir la paz definitiva y ese va a ser el primero. Incluso mencionó que su energía y él estaba ahí para hacer cumplir los acuerdos de paz. Cuidar a las poblaciones más vulnerables, abuelos, niños, personas con discapacidad y lo que él también llama los marginados. El punto 3, esto llamó también muchísimo la atención, gobernar con y para las mujeres. Recordemos que hubo un momento en el que Gustavo Petro pues también se vio incurso en una polémica por el tema del trato hacia las mujeres. Ahora, el punto número 4, dijo dialogar sin excepciones ni exclusiones. Ahí vemos la muestra con Venezuela. Quinto, escuchar a los colombianos y no gobernar a distancia. Se refirió muchísimo a que no se iba a mantener en la Casa de Nariño, que se iba a ir por las regiones para realmente saber qué pasa más allá de los muros, que porque Colombia no era solamente Bogotá. O sea que ahí se parecería mucho al gobierno de Uribe, Nacho. Recuerde que Uribe gobernó mucho desde la región. Sí. Punto número 6. Pastrana. Defender a los colombianos de la violencia, el 7, cero tolerancia contra la corrupción. Y ahorita también envió un mensaje al ministro sobre eso, lo profundizaremos en un momento. El 8, proteger el suelo y el subsuelo, con ese compromiso que él tiene hacia el medio ambiente. El 9, desarrollar la industria nacional, la economía popular. Y José, me llamó muchísimo la atención en la parte del discurso porque mencionaba demasiado, vamos a trabajar, hay que trabajar para producir riqueza. Y me recordó muchísimo al expresidente Álvaro Uribe. Y en el punto número 10, cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución, que es uno de los temores, que tiene la población colombiana sobre el cumplimiento de la Constitución como tal. Pero después de este acto de posesión se dirigió a la Casa de Nariño y allí le tomó también la firma a cada uno de los ministros designados y les dio un mensaje contundente, y es que lo primero es que tenían muy poco tiempo, que no perdieran tiempo porque 4 años parecía mucho, pero realmente es muy poco para hacer todo y más cumplir con las necesidades de Colombia. Y otra situación, les dijo que no podemos fallar porque están vigilantes sobre ellos con lupa y que no admitan el más mínimo asomo de corrupción. Este fue el mensaje del presidente Gustavo Petro a los ministros. Nosotros no podemos fallar. Este es el gobierno del cambio. Y el cambio es de verdad. No es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje. No podemos equivocarnos, no podemos errar en cosas fundamentales y no podemos abrir o tolerar siquiera asomos o inicios de corrupción. Y por otro lado, Petro se reunió con Boric y trataron varios temas. Boric anda bastante cuestionado y haciéndole una fuerza gigantesca en Chile a que pase la nueva Constitución. Según los últimos datos de encuestadoras, sondeos, parece ser que no le va a pasar porque es, como dicen algunos chilenos, bastante regresiva y muy compleja. ¿Pero qué habrán hablado? Nacho, sí, mire, tocaron varios temas. Ese principal, o mejor, el primer acto de gobierno del presidente Gustavo Petro, la reunión que sostuvo en horas de la mañana con el presidente Gabriel Boric, y mire los temas que mencionaron en esta primera reunión, donde se da a entender que obviamente Chile será uno de los aliados fundamentales del gobierno Petro. Particularmente de revitalizar la comunidad andina, un tema que se construyó hace varias décadas entre nuestros países, que tuvo en las épocas de la CEPAL, del pensamiento económico de la CEPAL, un papel muy importante en la planificación de los procesos de industrialización de nuestros países, que en ese entonces eran Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Salieron de ese pacto que después se denominó Comunidad Andina, Venezuela y Chile. Se debilitó, por tanto, pero aún se mantiene una institucionalidad que, en mi opinión, debe fortalecerse. Hemos invitado a Chile a que volvamos a mirar el tema de la comunidad andina entre varios procesos de integración que ya existen. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net.
Primer día histórico con presidencias de izquierda en nuestro país, en toda su época en toda su historia republicana. Pues la gente estaba empanicada en bolsa, en dólar. ¿Qué pasó? Pues Nacho, mire, en lo que tiene que ver con el tema cambiario, digamos que nos fue bastante bien, porque el dólar abrió a 4.310, cerró a 4.316, entre la apertura y el cierre se movió solo 6 pesos. Tuvo un máximo de 4.325 y un mínimo de 4.296, o sea que ahí fluctuó 29 pesos y se promedió a 4.307. Prácticamente en lo que tiene que ver con el tema cambiario, nos fue bastante bien y fue un día muy tranquilo. Uy, pero muy alto ese dólar. Muy tranquilo. Y en lo que tiene que ver con la Bolsa de Valores de Colombia, Nacho, pues impresionante. Esto no se veía desde que el presidente Petro fue electo. Apenas ¿cuál presidente? ¿Cómo así? 5 ¿Esto acciones. no se veía desde cuándo, perdón? ¿Usted? Desde que el presidente Petro estuvo electo, o sea, desde el 19 de junio. Ah, muy bien, listo. Desde Ya, el 19 ya le entendí electo. el contexto, sí. Bueno. Porque como está posesionado, apenas una cosa electo, otra cosa posesionado, sí. Solo 5 acciones a la baja y el resto al alza, 20 y tantas acciones al alza. Las que bajaron, Promigas, Mineros, Nutresa, Grupo Sura y Éxito. Dentro de las que subieron, que fue prácticamente el resto, las que más subieron, y sorprende, Preferencial Aval, Preferencial Bancolombia, Banco de Bogotá, Grupo Argos, Preferencial Grupo Argos, Preferencial Aval, Corficolombiana, Da Vivienda, las de los bancos. En general, Nacho, en la Bolsa de Valores de Colombia recibieron bien la llegada del presidente Gustavo Petro. Sigamos así, ojalá que sigamos así. Entre otras, pues tuvimos la participación del gobernador y el alcalde de Medellín, estuvieron allá en la posesión del presidente Petro. Pues mire, Aníbal Gaviria, el gobernador del departamento, siempre ha manejado este lenguaje bastante protocolario, pero además con mucha apertura al diálogo. Escribió a través de su cuenta oficial de Twitter varios comentarios, pero uno de ellos destacaba ese apoyo y también esa unidad sobre la cual ha venido trabajando el departamento de Antioquia para la vida. Decía que se sentía adherido, pero además con optimismo frente a ese mensaje a los colombianos. Y por otro lado, pues también estuvo Daniel Quintero, quien asistió con su esposa Diana Osorio. También estaba el secretario privado. No me corra tanto. Total coincidencia con sus llamados a la unidad y a defender la vida. No podemos seguir en el país de la muerte. Unidos trabajaremos por el país de la vida. Y le mete unidad y unidos, que es su eslogan. Lo que identifica al departamento y su trabajo de gobierno. Entonces, muy bien. Y pues Daniel Quintero también se vio allí con Diana Osorio, su esposa, pero también estuvo el secretario privado de la alcaldía de Medellín, Juan David Duque, estuvo también la secretaria de gobierno, María Camila Villamizar, quien se pensaba que iba a asumir la cartera del Ministerio de las TIC. Y lo dijimos con bomba y platillo en una cantidad de medios y en últimas Petro dijo, no, esta no es. Tal vez se está alejando de Daniel Quintero. Se vinagró la situación. No creo, porque fíjese que en lo que dijo Daniel Quintero al final de la siguiente intervención menciona el tema de Colombia Futuro como Medellín Futuro, que es su eslogan. Esto fue lo que dijo Daniel Quintero. Medellín de alguna forma fue uno puede decir como el anticipador de los sucesos que se venían dando en el país. Yo creo que hay una juventud en especial con unas capacidades bárbaras, que si invertimos en ellos, en los jóvenes, en los niños, en las niñas, hay que creer. Hay que entender esa energía, hay que entender esa alegría, hay que reconocerla, abrazarla y conducirla en la construcción de ese país que queremos, de esa Colombia Futuro. Colombia Futuro, eslogan de... Pero María, ¿se vio al alcalde cercano al presidente Petro? Pues no sé si tuvo un ingreso de pronto a la Casa de Nariño, pero sí estuvo con varios congresistas tomándose fotos. Con el representante de la Cámara, Alejandro Toro, también estuvo con María José Pizarro. Pero con los dedos. Veremos cuál es la... Pues ya hay dos candidatos casi que fijos, Nacho. ¿Candidatos a qué? A la próxima presidencia. Falta Daniel Quintero está fijo. Y Roy Barrera también está haciendo todo el... Y le va a tocar porque Roy Barrera se va a autoproclamar como el heredero. Puede ser. Y Daniel Quintero se quiere autoproclamar como eso, pero le va a tocar ese cabrón. Ya empezamos a mover baraja de las próximas. Claro, es que desde el primer día es cuánto le falta a este gobierno. Sí, señor. Ya faltan. Así es. 4 años menos un día. La gran pregunta es también qué está pensando 40 empresas interesadas y solamente se presentó una y cuestionada por incumplimientos.
El viernes pasado, Nacho, estábamos hablando sobre el metro de la 80. El metro de la 80 hizo público el viernes pasado cuáles son las empresas interesadas para construir este megaproyecto. 40 fueron las interesadas desde octubre del año pasado. ¿Por qué se saben que eran las interesadas? Porque enviaban los comentarios, observaciones para que pues trataran de mejorar la parte de la oferta en cuanto a la construcción del metro de Medellín. Pues bien, el viernes pasado se conoció que se presentó un único consorcio. Recordemos que dentro de lo que había dicho el director del metro de Medellín, del metro del 80, perdón, porque son dos empresas diferentes, pues había mencionado que se debía presentar generalmente un consorcio. El consorcio fue CRR, que es de Hong Kong, y se presentó en unión con Engil, la sucursal en Colombia. A ver, Engil es una empresa realmente de origen portugués, pero pues tiene su sucursal acá en Colombia, entonces se entiende que es colombiana. ¿Cuál es el tema acá, Nacho, muy importante? Lo que pasa es que Engil en el año 2019 fue demandada por un grupo de empresarios, porque en el año 2018 a Engil le habían dado un contrato desde el Ministerio de Educación y de Infraestructura para que pudiera construir una gran cantidad de colegios, más de 300. Solamente alcanzó a entregar 17. Los empresarios que demandaron a Engil en el año 2019 mencionaron que esta empresa pues había incumplido y que eran los mismos contratistas a los que les había tocado incluso poner de sus recursos para sacar adelante las obras. Finalmente Engil pues manifestó que no tenía ni el músculo financiero ni la parte de infraestructura para construir estos más de 300 colegios, solamente entregó 17, que era para entregar incluso colegios acá en Antioquia. Pues bien, dijo el Metro de Medellín que va a evaluar la oferta presentada por este consorcio de empresas y que pues si la oferta cumple los requisitos, el objetivo sería celebrar el contrato este año. Esperaremos a ver qué pasa, porque Engil incluso no solamente ha dejado abandonado un proyecto acá en Colombia, sino que también ya tiene antecedentes negativos en Latinoamérica. María Andrea, ¿cuánto vale esto? Nacho, vale, ya le voy a decir, espera que por aquí la tenía. Pero antes de eso, Nacho, y le hago ¿cuánto la vale, pregunta a María Andrea? Nacho? 1.3 billones de pesos y 105 millones de euros. Muy bien. Pero sí, la ahora sí pregunta que es, viene Nacho, un proyecto de tales dimensiones ¿para qué se presenten? y apenas un interesado. Sí, ¿Qué pasó ahí, María Andrea? ¿Qué pasó? Recordemos que uno de los observaciones que habían hecho las empresas interesadas era el tema del contrato llave en mano y que solamente se les iba a dar el 20% de anticipo para que pudieran empezar la construcción. Esos dos temitas fue lo que no le gustó muchísimo a las empresas. ¿Por qué el Metro de la 80 dijo que llave en mano? Porque no quieren que le dejen las obras tiradas en cuanto a la estructuración, al tema de montaje de los rieles. Y siempre el director del Metro de la 80 manifestó que esa era una de las observaciones recurrentes. 1.700 observaciones. Pero que eso no lo iban a cambiar. Pero María, entonces ahí surge otra pregunta. Con las otras obras que ha realizado el Metro de Medellín, ¿han tenido el mismo protocolo y han puesto la misma condición? No, no lo han hecho, entonces, ¿por qué José? lo pusieron ahora? José, porque eso hay que curarse en salud. O sea, este gobierno ya termina. Pero si a los otros se los han hecho, a los cables, a toda la cantidad de obras. Pero no se presentó. Era otra administración. Sí, José, pero mira que no se presentaba bajo las mismas condiciones. Garantizar que la plática no se pierda. Pero ¿les han cumplido o no? Sí les han cumplido. Pero ellos no se presentaron en esa oportunidad. Pero ¿qué hemos reclamado? Igualmente, pero paren una bola una cosa. Igualmente son negocios que se hacen asegurados internacionalmente de fallar, esos seguros deben responder. O sea, esto tiene un montón de arandelas por detrás para curarse en salud. Queda esa duda, solamente uno, y los otros no, porque era ya de mano. Y hay fabricantes y empresas mundiales de alto nivel, poderosísimas, pero bueno, el huecote. Ese huecote se fue haciendo y, mejor dicho, Nacho, si se hace mire, de noche, hace a un carro y que lástima, las consecuencias hubieran sido nefastas. Digamos que hace poco estábamos hablando de más de 3.000 huecos que se habían tapado en la malla vial de Medellín, pero venimos con unas fallas ya muy grandes en la malla. Está el tema de que queda a la altura del Hotel Intercontinental, que es bajando Las Palmas, que hay un gran hundimiento, y ahora el fin de semana pues aparece una gran socavación impresionante, un hueco de grandes dimensiones, por lo que eso quedó en toda la avenida regional. ¿Qué es lo que ha sucedido? Esto se generó el día sábado en horas de la mañana. Pero, ¿qué es lo primero que tuvieron que hacer? Una intervención desde EPM, especialmente con las redes de acueducto, porque al parecer la filtración de una de las redes de acueductos que pasa pues por debajo de esta vía fue lo que generó precisamente la filtración y que existiera este hundimiento. ¿Qué tuvo que hacer EPM? Dispuso más de 50 personas para que abriera incluso más la socavación,
poder entrar, sacar la tubería, poner otra nueva. Ya llegó y el tubo están nuevo. Ahorita sí, llegó hace un Nacho, rato. Sí. llegó hoy el tubo nuevo Muy y bien. están en ese proceso para poder entonces meter concreto. Mari, Bueno. pregunta. Pero venga, no EPM sé. interviene lo del acueducto y lo de la vía. Le toca en unión con la Secretaría de Infraestructura. Sí, eso sí es infraestructura, me imagino. Y ahí voy a una inquietud que tenía Andrea Sierra, porque en la Secretaría de Infraestructura ahí sí mete la mano y, por ejemplo, en la regional, en la altura de Sabaneta, no mete la mano. Porque son del vías municipio. nacionales, recuerdan Porque que la se ya otra lo había vía nacional. ¿Y explicado. esta no es vía nacional? Yo creo, no sé. No, esta ya depende de la alcaldía de Medellín. Es la misma vía, no estoy tan seguro. Pero de Averigüen. pronto la parte sectorizada. Están entregando el intercambio vial de la 80 con San Juan. Sí, Nacho, buenas Muestre a ver noticias. imágenes, por Buenas favor. noticias y quedó muy bonito. Otro intercambio que le sirve mucho a este sector occidental de la ciudad. Mire, Nacho. En este momento están entregando este intercambio vial, Nacho, o sea, la 80 con San Juan, con una longitud de 268,5 metros. Hay que notar que esta obra generó cerca de 900 empleos y tuvo una inversión millonaria de 42.000 millones de pesos. Pero ahí Desde no hoy- está todavía entregada, pero ahí no está funcionando porque No, está no, cojo. porque la están No, pero entregando. en este momento se está entregando Ah, muy realmente. bien, muy En este bien. momento se está adelantando Bueno, más bien. la apertura y están cortando la cinta mejor. Buenos dicho. recuerdos del Capri y el Odeón 80 en esa esquina y uno de los cocoricos más ricos que habían aquí en Medellín. Sí, en y, ese- y hace 1000 años. la Candelaria. Y la Candelaria, La sí, Candelaria señor, queda en también. Doctor Alarcón, no lo voy a negrear, no se preocupe, porque ya nuestro invitado está allí. Entonces, arránqueme con la Liga Inglesa y el amargo debut. Sí, Nacho, desafortunadamente, mira, había unas expectativas muy grandes con relación a lo que era el debut de Luis Díaz en la Premier League con el Liverpool. Recordemos que el Liverpool pues, es el subcampeón de Europa, el subcampeón de la Premier League. Una muy buena campaña hizo Lucho Díaz con su equipo, pero desafortunadamente el inicio no fue muy bueno, recibió mucha crítica por parte de la prensa como tal y post compromiso el mismo técnico, Jürgen Klopp, afirmó que puede jugar mucho mejor, es decir, que no lo vio tan bien en el arranque como normalmente lo vio el semestre anterior, donde causó mucho impacto. Y la otra mala noticia tiene que ver con Jerry Mina, que se volvió a lesionar. Desafortunadamente, el zaguero central colombiano ya cumple con 14 molestias físicas en los últimos 5 años, lo que no le ha permitido consolidarse en el fútbol europeo, como fue figura en su momento en el fútbol brasilero. Ya es una nueva lesión que le adjuntan y será como mínimo baja de alrededor de 3 o 4 semanas para volver a participar con el Everton. Bravo por el Nacional, los felicito. Ah, sí, Nacho. Ya no es una tienda, eso no sigue siendo una tienda, José, ¿no? No, es que una tienda de barrio usted la maneje así sea campeón o no campeón. No, se jugaban Es que un una picadito y ese una cosa picadito es lo el manejo, ganaron. otra cosa son los resultados. Bueno, Son cuénteme cosas la muy noticia, distintas. señor. Miren la hora, por Ah, Dios. bueno, no, qué pena. Bueno, para mí no es una tienda, es tremenda empresa. No estoy de acuerdo con lo que dice José ni lo que dice Giovanni Moreno. Es una gran empresa Atlético Nacional. Resultados van y vienen, pero lo cierto es que el equipo verdolaga volvió a agarrar el rumbo de la victoria. Ganó en Barranca Bermeja 2 goles por 0 a la Alianza Petrolera. Se supera de una u otra manera ese condicionante de la crisis del arranque. Ya va cogiendo forma el equipo. Le falta mucho, sí, en el modelo de juego, en la zona defensiva, en concretar mucho el sistema de volumen ofensivo del colectivo. Pero lo cierto es que logró sacar 3 puntos en condición de visitante y ya está metido en la pelea en el grupo de los Y Medallo con nueva contratación. Volvió. ¿Quién? El Capi Dani Torres. No sé quién es. Cuente. Veámoslo, escuchémoslo, a ver qué dijo. Hola poderosos, ¿cómo estamos? Espero todos muy bien, igual de felices que yo, porque estoy en casa. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Pues vamos a hacer una muy breve pausa y vamos con nuestro invitado del día de hoy. Para acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia debemos tener 55 años, 1000 semanas y 25% en el capítulo de deficiencia, en el capítulo dentro del dictamen. Es decir, no es el total de pérdida de capacidad laboral, sino el 25% de deficiencia. Si tienes dudas frente a este tema, visita nuestro canal o consúltanos vía WhatsApp. Hasta pronto. Profesor Juan Carlos Escobar, ¿cómo me le va? Nacho, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Estuvo ayer mirando el... Estuve leyendo, mirando y sí. Bueno, usted es docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Correcto. ¿Cuál es su percepción de un cambio que a muchos estaban empanicados en este país?
otros estaban felices. En muchos países del mundo esto es normal, que el péndulo vaya de la derecha a la izquierda. Mira, el mismo Brasil pues ha pasado de un extremo al otro y en el fondo no ha pasado nada. Todo el mundo lo que tiene es ese espejo de Venezuela, que realmente no tiene que ser el mismo de Colombia. ¿Cuál es su análisis? Nacho, no, yo creo que primero es un gobierno de transición, como usted lo ha dicho, transición democrática, de alternancia democrática, ¿no? Entonces, ese es un primer hecho que me parece importante mencionar. Obviamente de transición democrática, como siempre en el país, pero hacia un gobierno más hacia la izquierda, ¿no? Que eso sí es una novedad en el país. No habíamos tenido gobiernos, digamos, directamente de izquierda. Y tercero, yo creo que hay asuntos muy importantes que seguramente vamos a hablar sobre el discurso. Yo menciono dos de entrada. El primero, yo creo que hay un asunto de una mezcla de pragmatismo, ideología y apelo también como a la esperanza, ¿no? Yo creo que ese es un poco el juego del discurso y de lo simbólico no solamente en el discurso, sino todo lo que pasó ayer. Y segundo, yo creo que hay una diferencia también importante con relación a lo que pasó hace 4 años en términos del retrovisor, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan el discurso, sobre todo de Macías hace 4 años, era un discurso con un retrovisor. Muy fuerte. Muy duro, horrible. Lo que pasó en los primeros meses del gobierno Duque fue poner el retrovisor, ¿no? Y casi todo lo que pasó en los primeros meses del gobierno Duque era culpa del gobierno anterior. Profe, ¿usted por qué habla de una muestra de pragmatismo? Yo creo que eso se puede mirar como en varias cosas. Primero, la campaña, ¿no? La campaña fue muy... Si uno compara la campaña 2022 con la de 2018, se da cuenta que la 2022 es muy pragmática por varias razones. Primero, hay políticos que ingresan, políticos de tradición, ¿no? Roy Barreras, Benedetti y otros que entran ahí. Segundo, hay un asunto que tiene que ver con, digamos, también conversar con empresarios, ¿no? Eso lo hizo en esta campaña, no tanto en la anterior. Digamos, tercero, yo creo que el discurso mismo muestra acciones que se empiezan a hacer de inmediato o que se dice, vamos a hacer cosas ya, como pasó con los ministros, y porque saben que no se puede perder tiempo, ¿no? Yo creo que es un gobierno que está un poco entre ese pragmatismo que no tenía Petro hace 4 años y esa necesidad de hacer cosas rápido porque posiblemente la luna de miel no dure tanto, ¿no? Digo, la luna de miel con el Congreso que empieza, pues se arranca con unas mayorías importantes, con una favorabilidad importante frente al Congreso. Yo creo que el tema del ministerio también, la manera en que está configurado, también es una visión de pragmatismo, ¿no? Gente que sabe del tema, por una parte, que incluso sabe más del tema que Petro, de los temas específicos, y segundo, que tienen capacidad de agencia frente al Congreso, por ejemplo. Es decir, a diferencia del anterior gobierno que tenía jóvenes o gente muy nueva, seguramente muy experta en los temas, pero con poca capacidad de agencia política y de llevar a cabo algunas cosas frente al Congreso de la República. Y el último acto, digamos, de pragmatismo es el nombrar a Roy Barreras como, digamos, como que fue una insinuación de Petro, ¿no? Él va a ser el presidente del Senado, pues porque se requiere ahí configurar mayorías, hacer lobby, una persona que se sepa mover, pues como en ese ámbito de la política por dentro, ¿no? Que no lo tenían los otros que llegaban como nuevos. Entonces creo que hay varias razones. Profesor. A propósito, y ahí de lo que menciona el profe, sí. En el discurso de Roy Barreras, él habló de ministros muy jóvenes. Y en realidad hay unos ministros jóvenes, pero hay otros muy curtidos, pues. Yo no sé de dónde sacó que la general de los ministros eran jóvenes. Yo creo que la alusión tiene que ver no tanto con los ministros, sino con esa suerte de segunda línea de los ministerios, ¿no? Es decir, claramente hay ministros muy experimentados, muy mayores algunos de ellos, pero experimentados, que saben de los temas. Hay algunos que son un poco más jóvenes, muy pocos, pero la mayoría tienen trayectoria muy larga, algunos de ellos, trayectoria menor, otros, pero digamos experiencia comprobada, y otros más o menos jóvenes. Lo que se piensa un poco es que esos experimentados que están ahí puedan estar rodeados de gente joven en los viceministerios
que pueda tener un contacto más directo con, digamos, con los jóvenes, que es básicamente los que llevan a Petro al gobierno, ¿no? ¿Por qué me quedó como, después de escuchar y leer como usted todo el día y leerme muy bien el discurso, que Petro tiene como de pronto un ideal de ser líder de región? Lo veo como en su discurso hablaba mucho, o sea, solamente pedir que condonen deudas externas de los países para proteger la Amazonía. Eso es una cosa, a mí me pareció tremendo, lanzar esa propuesta me pareció de lujo, ¿sí o no? Porque es que somos una reserva de aire. ¿Será que él le apunta más a volverse ese líder regional mientras se va llevando ese formato en Colombia? Yo ampliaría un poco lo que dices, Nacho. Yo creo que Petro se dirige como a 3 públicos en el discurso, ¿no? Sí. O a 3 escenarios. Uno es el escenario internacional, no solamente con lo que mencionas del medio ambiente, hacer un bloque para el medio ambiente, el tema de las drogas, que también lo tiró ahí, es una cosa que dependa de nosotros, ¿sí? De nosotros depende parte, pero el resto depende de las potencias y de los consumidores. Segundo, se dirige también al país general. Fíjese que hay una insinuación ahí, a lo último sobre todo, acerca de la idea, acerca de la necesidad de que no haya 2 países, sino que haya un solo país. Eso me parece un mensaje también muy importante. Y tercero, pues se dirige obviamente también a quienes votaron por él, ¿no? A las personas que están esperando que la cancha se equilibre de a poco, ¿no? Y que empiece esa transición hacia eso. Y claramente hay digamos, un posicionamiento de Petro en el discurso queriendo mostrarse como un líder a futuro en la región, con temas raciales, con temas de droga y con temas básicamente de medio ambiente, que son los 3 que están ahí. Profesor Juan Carlos, en esos primeros 100 días, pues la lupa va a estar muy puesta en todos sus ministros y por supuesto van a hacer ahí la comparación de sus propuestas y su programa de gobierno. ¿A qué le tiene que apuntar Gustavo Petro, presidente, en estos primeros 100 días? ¿A qué le va a hacer más fuerza? Yo creo que, decía ahora que hay una mezcla ahí de pragmatismo, un poco de ideología, pues porque finalmente es un gobierno de izquierda, ¿no? Y tercero, pues de mantener la esperanza de quienes votaron por él. En principio tiene que hacer las reformas, hay un asunto de reformismo, ¿no? La reforma tributaria que ya se tiró, la reforma política que seguramente el viernes está también que va a recoger mucho del código electoral que fracasó, pero creo que va a ser la otra importante. Pero sobre todo la reforma tributaria, digamos que cumple 2 funciones. Una, ese tema de sanear las finanzas, de tener recursos, y de tener recursos para implementar programas sociales necesarios para ese otro público que mencioné ahora, que está esperando que pronto también se solucionen sus problemas, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco esa combinación, repito, entre pragmatismo en el Congreso, sacar reformas rápidos porque se requieren, y segundo, mantener la ilusión de la gente que votó por él, porque creo que también es importante como equilibrar entre una y otra cosa, y ¿no? para hacer eso, Colombia se volverá entonces en un país asistencialista. Yo creo que no necesariamente, ¿no? Yo creo que hay unas propuestas que tienen que ver, y creo que le habló pues también en parte a los empresarios, a los industriales, a la economía popular. Yo creo que no necesariamente vamos hacia un asistencialismo puro y duro como pudo haber pasado en otras décadas, pues porque creo que no es el tiempo de eso, sino por supuesto, que haya recursos, que esos recursos puedan estar en parte en la reforma tributaria, pero también en parte en el crecimiento de la economía, bien sea de la industria y de lo que él ha llamado las economías populares también. Profesor Juan Carlos, mirando en detalle el discurso ayer, pues anoté por acá varias situaciones. Mencionó 20 veces la palabra paz, 10 veces la palabra igualdad, 5 veces la palabra mujeres, 10 veces la palabra economía. Pero me llama la atención eso, igualdad, economía 10 veces cada una y la palabra paz 20 veces en un discurso de 12 páginas. ¿Va a estar enfocado entonces ese esfuerzo? De hecho, lo decía, hacer cumplir los acuerdos de paz, pero la parte de economía que es a la que tanto le temen los colombianos. Yo creo que el tema de la paz es neurálgico, ¿no? Es importante porque también de eso depende parte de la economía del país, obviamente, ¿no? En la parte de la implementación de los acuerdos, que yo creo que quedaron muy a la deriva en el gobierno anterior.
Y creo que, fíjese que no solamente en el discurso, cuando uno mira los símbolos de la posesión, cuando uno mira el tema de la espada es claramente, es alusión al M-19, ¿no? Es alusión al M-19, en el 74 se roba la espada, en el 91 la devuelve y ahora vuelve la espada con la posesión de Petro. Es un ciclo que él, digamos, está mostrando como estuvimos en las armas, nos reconciliamos con el país y ahora llegamos al poder. Entonces no es, digamos, despreciable, ha sido su bandera, ha sido la bandera del pacto histórico, el tema de la paz, y por supuesto eso tiene que reflejarse en el discurso, ¿no? Digamos, la reiteración de la palabra, incluso la invocación muchas veces en la posesión del M-19 con la hija de Pizarro, con la espada, con lo que cuenta el mismo Pedro al principio del discurso, son formas de decir, este país necesita una paz total a partir de la cual se requiere o se puede hacer otras cosas, ¿no? Antes de eso es muy difícil. Profe, yo le quiero preguntar por la oposición, el papel que va a jugar la oposición. ¿Cómo estuvo ayer la oposición? Todavía, que sepamos, no ha respondido en esa réplica a la que se tiene derecho. ¿Qué estarán pensando? Ahorita a las 6 vamos a ver que sacan el comunicado, ¿sí o no, José? A las 6 lo tiran. Yo creo que ahí va a ser más claro, pero yo pues creo que la oposición va a estar atenta siempre como a cualquier desliz del gobierno, a cualquier situación que se plantee, pues como que ellos no estén totalmente de acuerdo. Es una posición de momento muy minoritaria, obviamente, es el Centro Democrático, pero ellos van a ir de a poco queriendo ganar pues como esos otros espacios, esos otros partidos que están ahí, que fueron sus aliados y que pueden serlo de nuevo. Yo creo que sí, van a ser, hay diferencias, obviamente, incluso dentro del mismo Centro Democrático hay diferencias en el talante de quienes van a hablar ahora, y hay diferencias con algunos de los que no van a hablar, pero creo que es siempre muy necesario la presencia de la oposición política, y creo que el Centro Democrático nació siendo oposición política, no se nos puede olvidar eso, y siendo oposición política le fue muy bien, ¿no? Sí. Y estuvo unido siendo oposición política. Después, cuando es gobierno, es que empieza la división a desgranarse un poco. Pero yo creo que ellos tienen claro que eso es posible, volver a ser oposición fuerte de cara a ser alternativa de poder, como decía Nacho al principio. No es muy ambicioso lo que él habla en el discurso, pues las palabras que dice María Andrea me parecen tremendos, paz, paz, paz y todo esto que habla. Primero, un país de regiones que son muy disímiles. Realmente Colombia es muy disímiles hablando de regiones. Segundo, un problema de narcotráfico que es que usted no tiene ningún trabajo con que reemplazar eso, desafortunadamente, por las rentas que esto produce. O sea, el único camino que nos queda es legalizar esto y que paguen IVA y póngale impuestos. Lo que pasa es que como legalizar pues, a la cocaína, échele un poquitico más de gasolina y échele menos tiner, pero o sea, como bien complejo. Es una propuesta que es bastante osada. Ya vemos que muchos se montaron desde el Albacrín, desde los del Golfo, ya dijeron nada más, hay un grupo hasta montado, la terraza, y unos que entonces hay perdón, no hay perdón, hay una cantidad de propuestas que mañana vamos a tener ese tema aquí. Es osado esto, es jugar con una cosa, una línea bastante compleja. Y yo estoy de acuerdo, es muy ambicioso hacerlo, y yo creo que tampoco el presidente Petro pensará que esto se hace en 4 años, ¿no? Como muchas de las cosas que están en su plan. Yo creo que hay asuntos que requieren más tiempo. El mismo proceso con las FARC duró más de un gobierno, ¿no? Empezó en el 2012 tal vez y termina en el 2016 y empieza a implementarse en el 2018. El otro problema que yo veo adicional, Nacho, es que hay demasiada gente opinando sobre el tema dentro del gobierno. Yo creo que va a tocar también que el gobierno... Del nuevo gobierno. Que Petro mismo diga cuáles son las directrices, qué es lo que se debe hacer. Y creo que ahí va a estar parte del asunto, pero obviamente es un tema muy delicado, muy difícil, que yo creo que es de los asuntos que va a quedar iniciados, si se inicia pendientes... porque en 4 años es muy difícil construir una paz total en un país que lleva 60 años en guerra, ¿no? Pero lo importante es como, en algunos de esos temas creo que lo importante es crear también las bases, porque yo creo que ningún gobierno en 4 años hace temas de transición energética, de paz total, etcétera, y siempre lo he escuchado de ellos, tienen la intención de
estar por lo menos 3 gobiernos. Pero ¿no? ahí me pone usted y le hago una contrapregunta. Entonces, ¿de qué sirve el péndulo? Pues el famoso, pues, estamos en este estilo, vamos para el otro. Y entonces, digamos que viene el próximo gobierno. No le sirvió nada. Y recogemos y volvemos a reforma tributaria, rebajamos, hacemos esto, volvemos a cambiar. O sea, esos péndulos son tan buenos y le dan como continuidad a un país. No, ¿sí o no? Porque entonces Es que yo si fue toda la historia que pasó. disciplinado, serio. El problema del pero péndulo no es como tal. El problema es que, y obviamente uno pensaría es que haya cambios cada 4 años, así el péndulo se quede en la misma orilla, pero con personas distintas. O sea, que no haya gente que se quede con está la bien, misma persona. La pregunta mía es que el próximo gobierno, o sea, este llega y dice, no me sirve ni la economía naranja ni nada, que entre otras cosas... Pues ya el manifiesto no es amigo de la economía naranja. O sea, sí naranja. sirve eso en unos países, sobre todo con gobiernos de 4 o 5 años. Entonces vaya y devuelva. No, yo creo que estamos en un momento de transición después de muchos años de gobiernos de otro tipo, ¿no? Sí. De gobiernos de centro derecha y de derecha. Pues estamos después obvio. de 200 años, pues como iniciando un ciclo distinto. Y ese ciclo distinto yo creo que requiere otras propuestas, otros compromisos que, insisto, no se hacen en 4 años y que, como tú decías ahora, no es cuestión de, y creo que lo ha dicho también y yo le creo, no es cuestión de perpetuación en el poder de un personaje, sino de una propuesta, ¿no? De una propuesta que tienda a que esos cambios se inicien en un momento determinado y puedan continuar en otros 2 gobiernos como lo proponen. Yo creo que... O sea, lo mejor que puede hacer es demostrar que la izquierda sí es sana, que sí puede trabajar para que venga otro y que le vaya bien. Y lo reemplace, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque demostramos que no somos como Chávez, que no, ese de pronto puede ser una apuesta que tenga este gobierno. Yo creo que sí, pero le va a tocar hacer cosas, ¿no? Yo no creo que sea simplemente mostrar un estilo distinto a Chávez. Le va a tocar empezar a hacer cosas de cara a eso que llaman transición, ¿no? Sí, por eso, no, hacer un buen eso. gobierno. O sea, demostrar que sí hacen un buen gobierno. Sí, yo creo que sí, y que el tema del chavismo y todo lo que se generó en esa campaña y en las anteriores pasa más por un temor impuesto desde la otra orilla, ¿no? Sí. Profe, y hablar de, como usted lo mencionaba, de paz total, transición energética y demás, no es hablar en algún aspecto o en alguna medida de cosas que son como irrealizables. O sea, paz total cuando en el país tenemos tantas variables para que se pueda dar la supuesta paz total. No, y el hecho, José, que primero nos decían, Transición queremos la energética paz. cuando estaba Santos, voten por la paz. Votamos por la paz y ahora vote por la paz total. O sea, nos han llevado como con el mismo discurso de la paz y finalmente la paz nunca en llega. Colombia ha tenido más versiones que el metro de Bogotá. Pues me han dicho a mí, no sé. Sí, pero igual, digamos, el actual, o mejor, la anterior negociación con las FARC era la negociación con las FARC, ¿no? Eso sí está claro y eso fue lo que se hizo con un grupo descuidándose. Lo que pasa es que eso fue mal vendido por el gobierno Santos, que lo vendió como es la paz. No, era la paz con las FARC. No era la paz. Exacto. Era la paz con un vendido. actor no despreciable, ¿no? Sí, con un actor, el principal actor de guerra en este país, con más de 13.000 activos en ese momento, que digamos, Era la más ese grande. no es de menor cuantía, ¿no? Sí, pero si se logró era con las desactivar... FARC, no es la paz. No, yo sé, y estoy diciendo lo mismo. Exactamente, pero estoy diciendo que es un actor tan importante que desactivarlo en ese momento era crucial. sí. Y que sigue siendo importante implementar la paz con las FARC. Y que a eso hay que acompañarlo de otras acciones con otros grupos. Pero sí será igual de fácil hacer la paz con el Clan del Golfo, que pues no tienen realmente ideología de nada. Las FARC decían tener una ideología y combinaban con el narcotráfico. El Clan del Golfo sí, abiertamente son traquetos y nada más es droga, extorsión y delitos. Y así todos unos de las FARC Pero se vengan, quedaron en ustedes, el narcotráfico. Ustedes me trajeron a nuestro especialista a hablar de procesos de paz. Sí, pero bueno, yo no lo soy invito- experto en eso, pero mire, yo no creo que haya sido fácil, ¿no? Profe, El proceso con las FARC duró 6, 8 años y hubo por lo menos 4 intentos antes, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes desde los estudios políticos? O sea, en última instancia, todo el país terminó, o toda la clase política terminó perteneciendo al pacto histórico. Todas estas alianzas que hizo Petro, ¿qué tanto le convienen o qué tanto lo pueden afectar? Que liberales, que verdes, que estos, o sea, todos. Yo creo que ese es el llamado que hizo él desde que se posesionó, ¿no? No es como simplemente, pues no creo que sea solo que se juntan porque sí. Creo que hay un llamado
a la unidad, que yo creo que muchos le copiaron, le copia, digamos, los distintos partidos. Yo no sé si eso va a durar mucho, la verdad, eso hace parte pues como de lo que pueda pasar en los próximos meses, pero es importante porque cualquier gobierno que quiera hacer cosas requiere mayorías, ¿no? Fíjese que el problema que le veían a un gobierno de Petro hace 4 años era que llegaba con 2 congresistas, 5 congresistas, 10 congresistas, ¿no? No mucho más de eso. Petro se da cuenta que tiene que llegar con una fuerza mayoritaria al Congreso y lo hace. Sí, y lo hace a través de políticos sagaces como Roy y como Benedetti, que, gústenos o no, son políticos de profesión, ¿no? Sí. Y llega ahí y configura mayorías para una cosa que se llama gobernabilidad. Uno de los problemas que se le veía a la versión 2018 de Petro era no va a tener gobernabilidad. Pues bien, ahora hizo lo necesario antes y empezando su gobierno para decir, tengo que tener gobernabilidad, tengo que pasar mis proyectos, porque sin eso no soy capaz de hacer, digamos, los grandes cambios, ¿no? Sí, y esta luna de miel usted dice que queda como entre comillas, no sabemos cuánto tiempo va a durar o si va a durar todo este periodo, pero igualmente hay una gran fortaleza que tiene Petro y la tendrá que entender, y es lo presidencialista que es este país, el poder que tiene el presidente. ¿Eso es un factor a favor de Petro, de cambiar todo el esquema, de mover todo el país? Es un factor, sí, importante, pero siempre será tan importante como eso, contar con el Congreso de la República, ¿no? Es decir, este país, pese a lo presidencialista que ha sido, también ha tenido un respeto por los poderes, creo yo, ¿no? Y por esa, digamos, necesidad de que haya controles, de que si en un momento determinado el gobierno pues no está haciendo lo que al Congreso le parece, también se le puede voltear, y ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un asunto de un personaje que se muestra como un líder, incluso en la región, como decíamos ahora, pero que sabe que también necesita el Congreso y necesita un gabinete fuerte, ¿no? Importante, como le hemos hablado. Y quedaría como una última pregunta, y es en el sentido de que Petro podría llegar a cerrar el Congreso. Yo creo que no. Yo tengo la idea de que Petro, desde que se desmoviliza en el año 90, 89, 90, desde que está en la vida política en el año 91, ha estado siempre en la institucionalidad y la ha defendido. Y ha defendido la Constitución, y uno de los puntos de la Constitución, de sus 10 que enumerabas tú ahora, de los 10, del decálogo, es el tema de la Constitución, y creo que no lo va a hacer. Le pregunto eso porque igualmente ayer en el discurso le habló a esa mitad que no votó por él. Sí. ¿Y qué conclusión podemos sacar de esas personas que no siguen este proyecto, que supuestamente es la mitad en Colombia? Yo tal vez lo dije al principio, uno de los públicos al que le habla Petro en su discurso... ¿Empresarios? Interesantísimo. Sí, pero también al tema de... yo no quiero dos países, ¿no? Bueno. No quiero dos naciones, quiero un país que vaya para el mismo lado, ¿no? Esa es también difícil, no es tan sencillo, pero es un llamado a la unidad que se puede concretar, se está concretando en el Congreso, pero que también tiene un camino largo, ¿no? Y 2 países armados. Porque usted tiene a la izquierda con la guerrilla, pero usted tiene a los de derecha con los paramilitares. O sea, son fuerzas que uno diría, uy, este país sí está bastante enredado en ese... Pero tampoco... Pero el llamado ahí, creo, Nacho, es a los ciudadanos, ¿no? Sí. La mitad del país que votó por Petro y la otra mitad que votó muy probablemente contra Petro, ¿no? Sí. Entonces, el llamado es, pues, primero a ese signo de tranquilidad que creo que ha logrado, y que ahorita que hablaban de los mercados también hay esa evidencia, ¿no? Hay un asunto de momento de tranquilidad de los mercados y de tranquilidad también del país, pues porque hay anuncios y hay algunos hechos iniciales, el discurso. El discurso, fíjese que uno creería que iba a ser un discurso muy ventejuliero, ¿no? Muy incendiario. Y mucha gente estaba esperando que fuera eso, ¿no? Un discurso altisonante, con retrovisor, como decía ahora. Desafiante, frontal. Y fue un discurso muy tranquilo, ¿no? Muy organizado. De dignatario. ¿Cómo? De dignatario. Yo creo que de estadista, ¿no? De estadista, perdón, sí, de estadista. Sí. Pues, profe, muchas gracias por habernos acompañado y emitirnos sus conceptos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Juan Carlos Escobar, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Esto es lo que tenemos, este es nuestro presidente y vamos a sacar a Colombia porque el propósito superior es Colombia.
Yo creo que sí, esa es la idea, Nacho. Esa es la idea. Y acabar Sí. esta guerra tan absurda, tanto muerto, qué cosa tan horrible. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo a usted lo invito a que le demos paso a la autora Paula Andrea Escobar con Es tu futuro, abogados. Para acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia debemos tener 55 años, 1000 semanas y 25% en el capítulo de deficiencia, en el capítulo dentro del dictamen. Es decir, no es el total de pérdida de capacidad laboral, sino el 25% de deficiencia. Si tienes dudas frente a este tema, visita nuestro canal o consúltanos vía WhatsApp. Hasta pronto. Bueno, doctor Sergio Alberto Suaza, ¿cómo me le va? Bien usted, Nacho, y buenas noches para todos los televidentes y a su gran mesa de trabajo. Traslado de régimen y casación. ¿Qué Sí. es la casación, hombre? Pues Nacho. porque el traslado de régimen lo entendemos. Aquellos que están en los fondos privados, se quieren ir para el público, pues se van. O los que están, muchos que de pronto quieren del público, me quiero devolver, pues se devuelven. Uno puede ir de un lado para el otro. Ya Es que a uno les conviene, Sí, a uno el les público conviene para- volverse. Pero hablemos de la casación. Sí, Nacho, básicamente la casación está denominado como un recurso extraordinario que se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, en este caso la Sala de Casación Laboral. ¿Qué se busca con ese recurso extraordinario? Y es presentando una demanda, no es un recurso propiamente, sino una demanda. Se busca que la Corte Suprema de Justicia anule la decisión que tomó el tribunal. Entonces, en muchos casos, uno en primera instancia que dicta la sentencia del juez, le puede ser favorable las pretensiones. Y resulta que en segunda instancia el tribunal la revoca. Entonces a uno le queda como mecanismo acudir ante la Corte Suprema de Justicia presentando una demanda de casación cuya finalidad es que se revoque esa decisión y se confirme la de primera instancia si el proceso iba ganado o que se revoque tanto la decisión de primera instancia del juez como la del tribunal. Básicamente esa es la finalidad del recurso extraordinario de casación, porque es un recurso también que se ha considerado que es elitista porque es muy técnico. Cualquier abogado no conoce el trámite y cómo elaborar esta demanda de casación. En la oficina del doctor Jaime Humberto hay personal capacitado, idóneo para presentar este recurso. Entonces la invitación para el público en general, incluso para los colegas, que si tienen algún tipo de proceso que deban llevar ante la Corte Suprema de Justicia, en la oficina del doctor Jaime Humberto le brindamos el servicio para presentar la respectiva demanda. Procesos? Nacho, en la Corte Suprema de Justicia un proceso oscila entre 3 o 5 años. De hecho, el nuevo ministro de Justicia estaba anunciando, ojalá pareciera ser una utopía, que estamos en Colombia, donde hay procesos que jocosamente se dice que uno litiga para los nietos, que son procesos que se están demorando entre 10 o 20 años. Entonces la idea el propósito que tiene el nuevo ministro de Justicia, que es bastante de avanzada, digámoslo así, y como lo digo yo, que resultar una utopía, es que los procesos no se fallen en años, sino en meses. Es difícil, es muy difícil, compleja la situación, porque realmente la rama judicial es un organismo que está bastante congestionado por la gran demandas que existen, por la morosidad en la justicia, no producto pues de negligencia de los funcionarios, sino porque es la gran congestión que hay en la rama judicial que ha desbordado la capacidad humana de los diferentes funcionarios judiciales. Entonces, Nacho, es lamentable que en Colombia un proceso en la Corte Suprema de Justicia oscile entre 3 o 5 años, sin contar el año, 2 o 3 años que puede estar entre juzgados y tribunal. Pues ahí está el número en pantalla. Si ustedes llaman a la línea de WhatsApp, no tiene ningún costo. Ustedes van, consultan, allá ya evalúan su caso, el 304-1881-91. Escriban a esta línea.
todos los contestan y si tiene alguna duda, pues obviamente ustedes están prestos a resolver. Sí, así es, Nacho, la Muy respuesta bien. es en tiempo real. María Andrea, le tengo su respuesta. ¿Por qué estos más se demoran en sacar una norma, cualquier cosa, que sacar algún comentario? Grabar el salchichón, Sí. la morcilla y el arequipe es una medida inteligente. Saben que los gordos no vamos a salir a las calles porque nos da pereza. Ay, 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 vamos a hacer una pausa y volvemos. Doctor Valdivieso, como usted siempre nos da el resumen, yo creo que COVID nos dio a todos. Así es. Duda porque ni cuenta dio, porque le dio Como una 20 estornudadita veces. 2 días, María Andrea también estornudó 2 días y era COVID. O sea, ya ese COVID No, es una Nacho. pestecita suave. No, estamos todavía en el quinto pico, pero es un quinto pico que ha sido muy atípico, porque tenemos pequeños levantamientos del pico y vuelve a descender. Pero ya no es mortal. Ya O no es tan mortal. No, ya no es mortal, obviamente se comporta mucho mejor porque tenemos la vacunación de la población. Hay que decirle a la población que siga con los cuidados de usar el tapabocas, como ya lo hemos dicho, en los sitios en el metro, en los sitios públicos y las personas que tengan síntomas. ¿Ya salió la pastilla? ¿O todavía no la han registrado la FDA y todo eso que vi a Pfizer anunciando la pastillita? Sí, tal, para tomarla? ya tiene llegada en Colombia, sin ¿Ah, sí? duda la pastilla Ah, me la voy a comprar. que trata, el antiviral que trata... Pero esa pastilla es solamente si me da o es una pastilla que yo me la voy a tomar como prevención. No, solamente si te da. Ah, muy de bien. prevención no. En el momento en que tengas los síntomas y se ha comprobado que es COVID, ese Perfecto. antiviral te va a mejorar los síntomas de tal manera que sean mucho menores. Bichet. creo que- Bichectomía. Bichet fue un hombre importante, un médico. El doctor Bichat Eso. un francés describió las bolsas de grasa de las mejillas. Por eso hablamos de la cirugía que se llama bichectomía, donde se disminuye o se retiran las bolsas de Bichat. Pero hay que decir lo siguiente, Nacho, solamente se debe hacer esa cirugía en la paciente que necesita la cirugía, es decir, que tiene unas bolsas de Bichat grandes. No se le debe hacer a aquella persona que no necesita la cirugía. Yo les voy a mostrar unos casos, ahí está. Mira, por ejemplo, esta chica la necesitaba. Era una chica que tenía estas bolsas de Bichat que hacían ver Sí. la cara muy gordita. Hemos acompañado también de una liposucción de la papada. Y vean ustedes el cambio en el cuello de esta paciente tan Oye, interesante. ¿y eso es una grasita que se produce por mala alimentación No, o no, porque esa grasa simplemente- viene de fábrica, todos la Ah. tenemos y algunas personas la tienen más grande que otras desde el punto de vista de su Las genética. tías que jalan el cachete. ¿sí? Exacto, la genética de cada persona hace que la tenga grande. La siguiente foto, traje otra foto para mostrarles. Miren, también les traje esta señora. ¿Qué cambio? Miren ustedes esas bolsas de Bichat abajo, ¿cierto? Que da esa cara como... que no deja ver, digamos, abajo como el borde de la mandíbula, ¿sí se dan cuenta? Sí. Se ve como raro esa parte ahí y nosotros retiramos el Bichat y se va a ver muy perfilada esa región de la mandíbula de la paciente. Eso es lo que buscan estas pacientes y el resultado es muy espectacular. Pero vuelvo y repito, solamente para aquel que tiene las bolsas de Bichat grandes. Perfecto. No es para todo el mundo. ¿Dónde es que lo localizan a usted? Ahí está en sus pantallas apareciendo, Nacho, nuestros teléfonos, el 300-212-5904. Pueden mandar mensaje de WhatsApp a ese celular, responderemos agendando la consulta. Y el teléfono fijo, el 604-444-8818. Estamos en Ciudad del Río para atenderles a ustedes como ustedes se merecen. Mañana haremos el análisis, ya están enviando o haciendo el comunicado de prensa desde la oposición. Centro Democrático. Centro Democrático del discurso de oposición. Mañana haremos ese análisis. Doctor Valdivieso, gracias. Encantado, muchas Y a gracias. ustedes los invito para que nos vamos para Mallorca. Llegó el momento de, digamos que de disfrutar lo más delicioso de la comida mexicana. Y qué mejor que hacerlo en Oaxaca, uno de los restaurantes que hace parte de toda la oferta gastronómica que tenemos al interior del centro comercial. Y qué mejor que Valentina para que me cuente qué encontramos en Oaxaca. ¿Qué más vale? ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por aceptar esta invitación en la que quiero que me cuentes. Lo primero que todo es que es Oaxaca.
Oaxaca es un restaurante de comida mexicana para compartir con amigos y con familia. A nosotros, los que nos gusta la comida abundante, este es el espacio para compartir, pasar un rato agradable, disfrutar, reírse. Oaxaca es su lugar. O sea, ustedes ya lo escuchaban. Aquí no se va a venir usted solito, no señor. Se viene con los amigos, con los familiares, con la mamá, con la suegra, con todo el mundo. ¿Qué platos podemos disfrutar en Oaxaca? En Oaxaca, precisamente para la oferta para compartir, tenemos platos diseñados para 3, para 4 personas, para en el centro de la mesa armar unos taquitos, con todos los ingredientes que más te guste. Tenemos una fiesta taquera súper chévere con 12 tortillas para armar, unas quesadillas súper ricas, fajitas, todo lo que se imaginen de comida mexicana, aquí lo encuentran. Hay algo muy importante en la comida mexicana y es el picante. Pero me decías que Oaxaca tiene algo especial y es que no todo pica. No, en ese momento nosotros sabemos que los colombianos tenemos unas necesidades muy puntuales en el tema del picante, entonces ninguno de nuestros platos pica. Lo que pueden hacer para quienes quieran el picante, porque obviamente hay unos días que uno amanece más atrevido que otros. Total, a mí me gusta el picante, sí. Pueden solicitar nuestra salsa taquera roja, que es una salsa picante solamente disponible en nuestros restaurantes. Qué delicia. Y le da un toque espectacular o una adición de jalapeños. Uy, qué delicia. Pero bueno, hay algo muy importante. Me contaste lo de los cócteles. ¿Cómo es eso? Tenemos cócteles 2x1 todos los días. Margaritas, cóctel paloma, tequila tonic. Una cosa espectacular a cualquier hora. Si quiere venir y tener un día, un almuerzo súper chévere, aquí está. Cócteles 2x1 todos los días. Viene, come delicioso. Además sale entonadito ahí con sus amigos, con sus familiares. Redes sociales. Estamos como @Oaxaca en Instagram y en Facebook para que nos sigan. Ahí estamos comentando todo lo que tenemos nuevos, platos nuevos, promociones, para que se animen como a vincularse con nosotros por ahí. Bueno, y ustedes, para que se mueran allá de la envidia, ustedes que les gusta todo este tema de la gastronomía, llegó la hora sabrosa. ¿Qué plato me recomiendas? Te recomiendo unos tacos al molcajete. Es una cosa súper rica, muy deliciosa, perfecta para empezar una tarde súper divertida. Bueno, pues entonces vámonos con unos tacos al molcajete. A ver qué tal. ¿Vamos o qué? Vamos. Bueno. Bueno, con el permiso de ustedes llegó el momento delicioso, el momento sabroso. Bueno, vale, lo primero que tengo que contarles, en orden, cuando uno se sienta con los amigos, con los familiares, traen una entrada. ¿Qué encontramos en la entrada? Te traen una entrada, una cortesía de unos totopos, lo que nosotros conocemos como nachos. Entonces, unos totopos que puedes acompañar con nuestras 3 salsas de la casa para que las vayas probando, te vayas antojando y vayas decidiendo qué es lo que más te gusta. Perfecto. Y luego llega ya el plato fuerte. Sí, pero Ricardo, te propongo, yo te voy contando qué trae el plato y tú te vas armando un taquito. Me parece buenísima idea, vale. Yo me voy a ir armando aquí el taquito mientras tú me cuentas qué tenemos acá. Entonces, bueno, nuestros tacos al molcajete vienen con unas tortillas de trigo que las puedes elegir de trigo o de chía. Sí. Y viene con un con un molcajete en que se arma con la proteína de tu elección. En este momento te estoy recomendando una carne Oaxaca, que es receta original de nuestra cocina, una receta secreta que no les puedo contar. Sí. Tiene queso asado, tiene guacamole y tiene maicitos. Para que te armes unos 6 taquitos para ti solo, si quieres, o si quieres compartir. No, ni más faltaba. Ahora con mi amigo Andrés, por favor, que está ahí en la cámara, también va a ser parte de esta comitiva. Y finalmente tenemos la bebida, la horchata. Sí, señor. ¿Qué es? Una horchata es una bebida súper tradicional de México, es de la categoría de aguas frescas. Nuestra horchata es a base de arroz con leche y canela. Yo sé que suena raro, suena como algo que no estaríamos dispuestos a probar, pero es una combinación espectacular para acompañar nuestros sabores mexicanos. Listo, me voy a ir por la tamarindo chipotle. Sí. Entonces, ¿esta es qué tipo de salsa? Esa es una picante suave. Es elaborada con chipotles y con un toque de tamarindo. Perfecto. Chiles suavecitos que no pican mucho, pero le da un toquecito especial a la comida. Bueno, a ver, yo un truco que por ahí he escuchado mucho de la comida mexicana es que los tacos se comen no de frente, sino de lado. Entonces me voy a animar a probar este taco, a ver qué tal, y les voy a contar qué tal. Delicioso. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo siempre termino estas notas, casi ni puedo hablar por estar comiendo. Ustedes ya saben, Oaxaca, piso 4, etapa 2, aquí en Plaza Ventos, disfrutan de una deliciosa comida mexicana. Aquí me quedo comiendo, vale, muchas gracias. Muchísimas gracias y por aquí los esperamos.